Neville Goddard, 24 de marzo de 1969. El plan de redención de Dios. El plan de redención de Dios para nosotros es la historia más increíble, emocionante y asombrosa jamás contada. Es la historia del Creador del universo, que tanto nos amó que se convirtió en nosotros, y como nos está transformando en Él mismo, para que ya no seamos los creados, sino el Creador. Ya no los hechos, sino el Hacedor. El Evangelio nos dice cómo se logra esto. En el libro de Juan, leemos: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos que el Verbo no solo estaba con Dios, sino que era Dios y luego personificado. Continuemos. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Se ha establecido que Él es el Verbo, pues, el Verbo se hizo carne y habita dentro de nosotros. La palabra griega traducida como entre es la preposición en o dentro. Juan completa esta declaración como: Él habita dentro de nosotros lleno de gracia y verdad, Juan 1:1-18. De repente, ahora se introduce el nombre Jesucristo en la narrativa, y se revela el secreto, pues la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Así que el Verbo, lleno de gracia y verdad, es Jesucristo. Él, que estaba en el principio con Dios y era Dios, ahora habita en nosotros, transformándonos en Él mismo para que podamos ser como Él es. Nos dicen: tu Hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si tu Hacedor es tu esposo, no eres tú su emanación, su esposa, hasta que la obra que Él comenzó en ti se lleve a cabo. En Génesis, se nos dice: la mujer salió del hombre, por lo tanto, el hombre debe dejar a padre y madre y unirse a su esposa hasta que se conviertan en una sola carne. El hombre del que se habla aquí es el Verbo, del cual salen todas las cosas. Habiendo salido del Verbo, somos su emanación, su esposa, a la cual Él debe unirse hasta que nos convirtamos en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. ¿Cómo podemos, los creados, transformarnos en el Creador? A través de la historia de la transformación. Uno de nuestros grandes poetas dijo: hay un sentido íntimo en todos nosotros donde la verdad reside en plenitud. Conocer consiste en abrir un camino del cual el esplendor encarcelado pueda escapar, que, en efecto, es una salida para una luz que se supone está sin. Si la gracia y la verdad residen en Jesucristo en su plenitud, y Jesucristo está en ti, ¿no está la verdad en ti en su plenitud? Tu esplendor está encarcelado dentro, esperando desplegarse en ti. Y cuando lo haga, lo contarás sabiendo que no todos aceptarán tu historia. Conociendo a tus padres terrenales, así como tu formación educativa, financiera y social, no pueden creer que Dios se haya desplegado en ti. Pero Dios no solo se convirtió en ti hasta el punto en que son dos, tú y Dios. Dejó todo para convertirse en uno contigo. Aunque soy un hombre, lo que ves cuando miras a Neville es la emanación de Dios, que está hecha. Independientemente de tu sexo, eres la emanación de Dios, pero aún así su esposa, porque Dios es tu esposo, tu Creador, llamado el Verbo. Ese mismo Verbo que estaba con Dios y era Dios, se convirtió en ti cuando, lleno de gracia y verdad, se vistió de carne. Puedes probarlo y descubrir por ti mismo que Jesucristo está en ti. Lo he probado y sé por experiencia que esta presencia que creó el universo, es mi propia maravillosa imaginación humana. Llamado Jesús en el Nuevo Testamento y Jehová en el Antiguo, su nombre revelado es Yo Soy. Yo Soy es el que estaba con Dios y es Dios. Yo Soy es una presencia eternamente permanente. Cuando estoy imaginando, Dios está actuando, enviando a Jesús, pues cuando imaginas, te envías a ti mismo al mundo para cumplir lo que has imaginado. Dios se ha imaginado a sí mismo como tú. Ha tomado sobre sí mismo una prenda de carne y sangre por un propósito. Habiendo enviado a sí mismo, Dios no puede regresar a sí mismo vacío, sino que debe cumplir su propósito y prosperar en aquello para lo que fue enviado. Dios murió para transformar lo que era su emanación en Él mismo. Cuando Dios despertó dentro de mí, no éramos dos, solo uno yo soy. Yo soy el que tuvo la experiencia. Yo soy el que empujó esa piedra y salió de mi tumba.
Yo soy el que sostuvo al niño en mis brazos y escuchó al Hijo de Dios llamarme Padre. Yo soy el que experimentó la separación completa cuando mi cuerpo se rasgó de arriba abajo. Y cuando la paloma descendió y me ahogó con amor, yo soy el que lo experimentó. Jesús, tu yo soy, es el Verbo que fue enviado para transformarte en él mismo. Él es el creador de todo, pues aunque pareces tan limitado e incapaz de crear nada aquí, puedes ver todo hecho perfecto en tu imaginación. Puedes imaginar un estado, mantenerte fiel a él y se hará vivo para ti. Ahora, si yo soy hizo todo y sabes que lo imaginaste antes de que apareciera, y apareció porque lo imaginaste, entonces has encontrado a Jesucristo como tu propia maravillosa imaginación humana. Me interesan los deportes. No voy a las carreras a menudo, pero disfruto viendo la carrera principal en la televisión cada sábado. La semana pasada, un joven jinete llamado Ángel Córdoba fue entrevistado después de ganar la carrera principal. Vistiendo colores alegres y luciendo casi como un payaso de circo, se le preguntó sobre su habilidad para montar, y respondió: la habilidad para montar no tiene nada que ver con ganar. Todo está en sentirse afortunado. Podría montar el mejor caballo que haya, pero si no me siento afortunado, no llegará en primer lugar. Este chico llegó a la pista sintiéndose afortunado. No estaba imaginando que era afortunado cuando, al final del día, se llevó a casa quizás $10,000. ¿Solo por correr la carrera? Puede que no sepa que su capacidad para imaginar y sentirse afortunado es Cristo, pero lo es, porque por él todas las cosas son hechas y sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. El jinete se imaginó a sí mismo un hombre afortunado. No habría sido afortunado si hubiera perdido la carrera. Solo al sentirse afortunado pudo llevar al caballo en primer lugar. Cualquiera que haya tenido éxito aplicando este principio habrá sentido esa misma emoción, porque el sentimiento provoca acción, y ningún poder puede detener esa acción llamada Jesucristo, la imaginación humana. Juan comienza su prólogo en el versículo 18 así: nadie ha visto nunca a Dios, pero su único Hijo engendrado, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Nuestros eruditos afirman que este pasaje griego debería haber sido traducido de esta manera: nadie ha visto nunca a Dios. El sin nombre para el que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. En el primer versículo de este primer capítulo de Juan se establece que el Verbo es Jesucristo, que es uno con Dios Padre. Así que sabemos que Jesucristo no es el que está en el seno del Padre. Entonces, ¿quién es este único engendrado? He buscado en las Escrituras y lo he encontrado en la forma de David. De hecho, se puede encontrar a lo largo de los Salmos, como ese único que puede revelarte a ti mismo como Dios Padre. Puedo decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no me creerás con certeza hasta que David se pare frente a ti y te revele a ti mismo. Aunque, después de esta experiencia seguirás limitado en tu prenda de carne, sabrás quién eres. Y continuarás llevando tu prenda de limitación hasta que tu ministerio termine. Los eruditos han tratado de estimar ese ministerio, afirmando que va desde unos pocos meses hasta 12 años. Nadie parece ir más allá de 12 años, desde el momento de la resurrección hasta el fin del ministerio. No se refieren al nacimiento físico del vientre de una mujer, sino al segundo nacimiento del cráneo del hombre. Ahora volvamos al principio, que es el Verbo, el significado detrás del plan. Ese significado estaba con Dios y realmente era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Cuántas personas hoy en día pueden señalar su éxito o fracaso a su imaginación? El hombre promedio dirá: John Brown lo hizo, o la tormenta, o el presidente. Solo unos pocos confesarán que su éxito o fracaso fue creado en su imaginación. Pero yo te digo, Cristo en ti crea tu vida, porque tú eres toda imaginación y tu imaginación puede ser usada para bien o para mal. Cuando piensas en Dios como un hombre de imaginación, estás reconociendo el poder detrás de la máscara que Dios usa. En lugar de dar crédito a la máscara, alaba al portador, que es Cristo. Es Cristo quien irrumpe desde dentro de nosotros. Es Cristo quien sale del cráneo de la máscara que lleva. Cristo es el que lleva el nombre Yo Soy, que es lo que realmente significan las palabras Jesús, Josué y Jehová. Cuando la unión es completa no hay nadie más,
solo tú, y estás completamente solo. Habiendo estado unido a ti, su esposa, hasta que te conviertas en una sola carne, tú eres ese único y solo cuerpo, y al convertirte en un solo cuerpo, solo hay un espíritu, porque el nombre de Dios y tu nombre ahora son el mismo yo soy. Cuando piensas en otro dices, nosotros somos, pero no hay otro cuando dices, yo soy. Estás completamente solo cuando despiertas y eres consciente, por lo tanto, estás diciendo silenciosamente yo soy. Eres consciente de empujar la piedra y salir de esa tumba, y tu conciencia es yo soy. La verdad está dentro de nosotros. No se origina en cosas externas, sea lo que sea en lo que creas. Tratar de efectuar una entrada desde afuera no puede ser, porque la verdad viene desde dentro. El mundo es bendecido, pero no lo saben y creen que deben ganarse la salvación, sin embargo, no se puede ganar. La salvación es gracia, que es el don de Dios de sí mismo a todo niño nacido de mujer. Dios murió en el sentido más literal de la palabra al olvidar que Él era el que creó el universo. Tenía que hacerlo para convertirse en ti, el creado. Su amor por ti fue tan grande que dejó todo para unirse a ti y convertirse en uno contigo. Y cuando su obra esté completa, Dios, ahora individualizado, despertará. Lo sé, porque desperté para encontrarme completamente sepultado donde cayó la palabra, llamada la semilla de Dios. Una semilla debe caer en la tierra y morir para ser vivificada, porque si no lo hace, permanece sola, pero si lo hace, produce mucho fruto. El fruto de Dios es despertar individualmente como Dios mismo. Los primeros 18 versículos del primer capítulo de Juan son el prólogo. Si comienzas con los primeros 4 versículos, luego saltas algunos versículos que hablan de Juan el Bautista, hasta el versículo 10, podrás entretejer la historia. El versículo 10 comienza, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. ¿Sabes que la imaginación hizo todo el mundo? ¿Sabes que un cambio en la imaginación cambiará todo el mundo? ¿Te das cuenta de que si comenzaras a imaginar algo completamente diferente con respecto a tu vida en lugar de aceptar lo que dicen las llamadas personas sabias que debe ser, tu mundo se reorganizaría para reflejar el cambio? Tú, toda imaginación, estás en el mundo que hiciste, sin embargo, el mundo no sabe que la imaginación lo hizo. Ahora, los siguientes versículos hablan del tipo de nacimiento que será tuyo, nacido, no de sangre ni de la voluntad del hombre, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. Aquí vemos un nacimiento completamente diferente, que tendrá lugar en aquel que encuentra la imaginación, cree en él, se aferra a él y confía en él implícitamente. Para probar que la imaginación causa cambios, primero debes cambiar tu estructura imaginativa, y cuando tu mundo refleje tus pensamientos, lo habrás encontrado. Entonces te darás cuenta de la verdad de ese versículo 14, porque habrás encontrado al llamado el Verbo. Habiéndose hecho carne, el Verbo habita en ti lleno de gracia y verdad. Jesucristo no es un ser histórico en el exterior. Se hizo carne y habita en nosotros. Hace 10 años, este próximo julio, el que tanto me amó, su creación, asumió todas mis aflicciones, despertó en mí, cuando lo hizo, no era otro. La imaginación es la luz que es la vida de todo hombre. En el versículo 18, se usa por primera vez el nombre, Padre. Nadie ha visto nunca a Dios, el único engendrado que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No se dice quién es ese engendrado, pero si esperas, aparecerá. Y cuando encuentres a David, sabrás que es tu hijo, y él, reconociéndote como su padre, te revelará como Dios Padre. Entonces realizarás tu ministerio durante el tiempo asignado, ya sea unos meses o años, antes de quitarte tu prenda de carne. Ya no siendo parte de este mundo, te encontrarás en el mundo de Dios, porque siendo uno con Dios, eres parte de ese único cuerpo, único espíritu, único Señor, único Dios y Padre de todos. ¿No es esa la historia más emocionante que podrías escuchar? Que un hombre que, aunque le resulte difícil pagar el alquiler, comprar comida y vestir a su familia, descubre que Él creó este fabuloso universo. Esa es la increíble historia que todo niño nacido de mujer está destinado a cumplir. El creador de este mundo y todo lo que hay en él, te amó tanto que se convirtió en ti, trayendo consigo su plan de redención, que estallará para revelarte como Dios Padre. Estoy convencido de que ninguno fallará.
En muchas partes de las Escrituras se da una advertencia de que uno debe estar atento y no volver atrás, pero no se menciona un fracaso final. Nuestros sacerdotes aceptan esta historia como algo que le sucedió a otro. Ven a Jesús como un Salvador en el exterior, pero Él es la eterna palabra de Dios, llena de gracia y verdad, que asumió nuestras prendas de carne y sangre. Aunque habita en nosotros, permanece para siempre y continuará haciéndolo, incluso aunque volvamos atrás, porque mi palabra no regresará a mí vacía. Debe lograr lo que me propongo y prosperar en lo que la envié. Con la palabra estando en ti como Dios mismo, aunque eres libre de desviarte, serás llevado hacia tu propósito predeterminado, que es hacerte el mismo, así que nadie puede fallar. No puedo concebir nada más grande que esto. Ninguna historia de misterio o obra de teatro podría siquiera empezar a compararse con este concepto. Aquí hay un amor tan grande que murió para dar ese amor a su amado, dándole vida. Sin embargo, ni siquiera sabe que Él existe. Él está en el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoce. El hombre, caminando por las calles, está imaginando el mundo que lo rodea, sin embargo, es incapaz de reconocer su propia cosecha. Permíteme hablarte de dos señoras que vinieron a mis reuniones, una aquí en la costa oeste y la otra en la ciudad de Nueva York. Ambas señoras estaban en apuros financieros. No tenían dinero ni a quién recurrir. Todo lo que les pedí fue que asumieran el sentimiento de seguridad financiera. Una señora comenzó inmediatamente a buscar la sensación de seguridad. Todos los días imaginaba tener todo el dinero que necesitaba para cuidar sus deseos. Luego un día visitó a una amiga, donde conoció a un hombre que había conocido íntimamente hace 30 años. Cuando se enteró de que estaba sin un centavo, estableció un fondo fiduciario para ella, proporcionándole más de lo necesario para vivir con gracia. Cuando la otra señora escuchó la historia, ella también comenzó a asumir que tenía mucho. Me dijo que en el transcurso de una semana, el dinero comenzó a llegar. ¿Qué hicieron? Usaron su imaginación humana. Te digo, todas las cosas son creadas por Jesucristo. Sin Él no hay nada hecho que se haya hecho, sea bueno, malo o indiferente. Es Jesucristo quien mata, da vida, hiere y sana. Si no pudiera matar o herir, no sería un creador. Si Jesús, el yo soy, es absoluto como creador, entonces tiene que crear todo. Se nos dice en el capítulo 32 del Deuteronomio, yo mato, doy vida, hiero, sano y nadie puede librarse de mis manos. ¿Quién más podría matar sino el Creador? ¿Quién más podría sanar o herir? Cree en el Señor Jesucristo, no como te enseñaron a creer, sino como tu propio ser. Reza a alguna estatua o imagen en la pared, y estarás rezando a lo que está muerto. Nada en el exterior está vivo, pues la vida está dentro. La palabra se hizo carne y habita en ti. Si esto es cierto, entonces deberías averiguar dónde está y cómo alcanzarlo. ¿Es tu imaginación humana? Pruébalo y verás. Cuando me dijeron que no podía salir de la isla de Barbados, me dije a mí mismo, todas las cosas son posibles para Cristo que se convirtió en mí y habita en mí, así que ahora creo que tengo el pasaje. Sintiendo el boleto en mi mano, subí por la pasarela y me subí al barco. En pocas horas, la compañía llamó y navegué tal como imaginé que lo haría. Si Jesucristo hace todas las cosas, entonces Él hizo disponible ese pasaje para mí. Lo probé y ahora sé exactamente quién es. Él es mi propia maravillosa imaginación humana. Ahora, esto lo cuento a todo aquel que quiera escuchar. No recibo aceptación de muchos, porque todavía quieren creer y rezar a un pequeño Jesús en el exterior. En mis días de vodevil, mi compañera de baile tenía una imagen a la que llamaba Jesús. Usando un maquillaje muy grueso, besaba esa imagen 3 o 4 veces al día para tener buena suerte. Y cuando ya no podía ver la cara, rompía la imagen y conseguía otra igual. Ese era su pequeño Jesucristo. No estás sola, cientos de millones de personas creen en un Cristo externo, y por lo tanto son incapaces de creer en mis palabras. Te insto a que te aprendas de memoria esos 18 versículos del primer capítulo de Juan, porque todo está entrelazado allí. Son el prólogo, el prefacio al plan. La obra comienza con el versículo 19 y termina con el capítulo 20, dejando el capítulo 21 como el epílogo.
Lee las palabras con atención y verás que Jesucristo es el Verbo, lleno de gracia y verdad. Ese Verbo habita en ti. No tienes que buscar la verdad en el exterior, porque la gracia brota repentinamente desde dentro. El mundo nunca verá el Verbo a través de tu prenda de carne, pero sabrás que Dios cumplió su promesa cuando el plan de redención de Dios se despliegue desde dentro. Ahora, entremos en el silencio.